Bienvenido a Fútbol al 100, el gimnasio mental para futbolistas que buscan mejorar su rendimiento. Soy Pepe Galván y te compartiré herramientas específicas que he aprendido a lo largo de mis 20 años de experiencia en el mundo del fútbol, trabajando con jugadores de todos los niveles, selecciones nacionales y equipos internacionales. Te guiaré a tomar mejores decisiones y logres tu máximo potencial. Es momento de llevar tu fútbol al 100. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Fútbol al 100, soy Pepe Galván y este es el gimnasio mental para futbolistas. Me da muchísimo gusto saludarte y gracias por estarnos viendo o por estarnos escuchando también. Hoy tenemos una entrevista buenísima con Gonzalo Pineda, que es un ganador dentro y fuera de la cancha. Y para aquellos que no sepan quién es Gonzalo Pineda, bueno, actualmente es el asistente del Seattle Sounders, que es el equipo actual campeón de la MLS, pero también jugó en 3 de los equipos más grandes en México. Jugó en Pumas, jugó en Cruz Azul y jugó en Chivas. Y en Pumas ganó campeonatos, en Chivas ganó campeonatos, bueno, en Cruz Azul desgraciadamente no, pero también con el Seattle Sounders fue jugador y fue también campeón, y ahora también campeón como asistente, así que es un ganador como futbolista, pero también es un ganador como persona, porque es una gran persona, y realmente esta entrevista nos compartió muchísimo de su filosofía, de su forma de pensar, pero también nos comparte lo que estaba pensando cuando tiró un penal contra Argentina en la Copa Confederaciones y lo hizo de panenca, un golazo, es increíble. Nos va describiendo lo que estaba pensando. Esta entrevista es buenísima, así que espero que la disfrutes, esta entrevista con Gonzalo Pineda. Buenísimo, pues Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que me emociona mucho hacer esta entrevista. Como te mencionaba, una de las cosas que buscamos es poder conocer partes de la vida del jugador, exjugador o entrenador que pocos conocen, ¿no? Porque veo que se entrena mucho la parte física, técnica, táctica, pero pocas veces se entrena la parte o mental o emocional, que en momentos difíciles hace una gran diferencia, ¿no? Sí, bueno, pues primero que nada un gusto estar aquí con ustedes, ya la debíamos de hace tiempo. Sí. Pero pues nada, contentísimo de estar aquí con ustedes y sí, tienes razón, ¿no? Creo que y conforme vas quizás creciendo, ¿no? Pero también conforme vas teniendo más experiencias en este medio, te das cuenta de lo importante que es la parte mental, la parte, como decías, un poco emocional, el manejar, el entender, quizás poner en tus manos tus emociones y el saberles darle sentido en torno a cualquier situación, creo que es muy importante. Y entre más uno se adentra en esto, se da cuenta de que es muy importante cómo uno como entrenador puede transmitir esa parte a los jugadores. Sí. No sé si a ti te pasó, pero con varios jugadores que he trabajado, entre más grandes se hacen más conscientes, muchas veces mencionan, es que antes cuando era más chico como que no me importaba tanto y entre más grande me fui haciendo, como que más nervioso me fui poniendo. No sé si a ti alguna vez te pasó algo así. Sí, pues yo creo que es parte normal del proceso de la vida, ¿no? De la maduración. Cuando eres más joven, pues como que no prestas mucha atención a eso, crees que puedes todo, crees que todas te las sabes, y yo creo que conforme vas madurando, y una vez más, yo creo que la experiencia, las experiencias de vida, las situaciones incómodas, las derrotas, entre comillas, te van enseñando a modular algunas situaciones. Y esa yo creo que es el proceso natural del aprendizaje, ¿no? La prueba y el error, y bueno, pues uno conforme más experiencias va teniendo, seguramente que más vas aprendiendo a cómo solucionar ciertas situaciones, y en esa medida va siendo más consciente, ¿no? De los momentos y de que, bueno, esto me recuerda a aquella ocasión cuando hice esto y sentí esto mismo aquí adentro, y entonces reaccioné de esta manera y no fue la correcta, y te viene el flashazo y dices, bueno, hoy creo que voy a reaccionar de esta manera, y creo que así uno se va entrenando en esa parte emocional o mental también, ¿no? Y hablando un poco de eso, ¿no? En los años que llevas en el fútbol, de jugador y ahora de entrenador, ¿qué cosas ves como entrenador ahora que no veías antes como jugador? Híjole, muchas, ¿no? Bueno, creo que esto ha evolucionado muchísimo. Creo que me hubiera encantado cuando yo era jugador tener todas las herramientas que hoy en día tienen los futbolistas profesionales. El cuidado, el otro día escuchaba una entrevista a Guardiola
que hablaba un poco la comparación de los jugadores de antes con los jugadores de ahora, y decía, es que no puedes comparar porque los de antes, dice, es que eran más lentos, es que esto, es que el fútbol no era tan rápido. Pues sí, pero es que si el jugador de antes hubiera tenido todas las atenciones, todos los cuidados, todas las herramientas que tiene el jugador de ahora, sería igual de bueno, porque al final es así. Hay muchas cosas que hoy en día hay a la mano de los jugadores y que sí, que me hubiera gustado tener, y que quizás también me hubiera gustado prestar atención a unas tantas que sí había en ese momento y que a lo mejor no le prestaba, como es esto que hablábamos un poco, de qué tanto el entender mi estado emocional me pudiera haber ayudado a resolver mejores situaciones dentro y fuera de la cancha, y esa parte creo que sí, que me hubiera gustado prestar más atención a esa parte, ¿no? Y en cuanto a la evolución del futbolista, ¿qué has notado en cuanto a eso, ¿no? O sea, de cuando tú estabas jugando y ahora que lo ves como entrenador, cosas específicas, ¿no? Yo veo que cada vez, en mi punto de vista, se va profesionalizando más, ¿no? O sea, es que le vas puliendo acá, le vas puliendo allá, como cosas específicas que tú has notado que es distinto en el mundo para el futbolista. Sí, yo creo que no es solo el futbolista, ¿no? Yo creo que es el mundo, cómo está creciendo hoy en día, cada vez hay más tecnología. Creo que sí, por ejemplo, las redes sociales han tenido un impacto muy fuerte en la juventud en general y por ende en el futbolista, porque a veces de fuera pareciera que algunos futbolistas están más pendientes de el postear algo en Instagram, el postear algo en Twitter, en prestar mucha atención a los comentarios que te hacen buenos, malos, regulares en redes sociales, y no tanto a veces pareciera en el cuidado personal, en aprender, en estudiar, en analizar las jugadas, con tantas herramientas que hay hoy disponibles. A veces me resulta frustrante el ver que algunos no las aprovechen, pero sí estén al día en redes sociales y todos los días posteen 40,000 cosas, pero no presten atención a lo más importante. Entonces a veces resulta ser una distracción, pero sí es verdad que también hay muchas herramientas que muchos sí aprovechan, ¿no? Como la tecnología. Hoy en día traes un aparatito acá atrás que te dice si corriste mucho, si corriste poco, si corriste a alta velocidad, si tu ritmo cardíaco estaba alto, si te esforzaste, si no. Tienes una computadora que te calcula cuántos pases fallados, cuántos pases acertados, y tienes a entrenadores que estudian todo y analizan y desquebrajan las sesiones para ver si entrenaste bien, en qué puedes mejorar, te mandan clips a tu celular que puedes ver en el momento que quieras, ¿no? Entonces sí que se ha profundizado mucho en la metodología del fútbol. Creo que hoy en día cada vez más los entrenadores somos más preparados y buscamos cada vez más la profesionalización y la evolución metodológica. Y en ese sentido sí creo que hay una gran diferencia de lo que al menos a mí me tocó ver cuando yo era futbolista, ¿no? Sí. El mundo del alto rendimiento en el fútbol, pues todos quieren ganar, ¿no? Pero una constante que cuando entras al campo es que también existe la posibilidad de perder, ¿no? De la derrota. ¿Cómo ha cambiado, si es que ha cambiado tu perspectiva ante la derrota? De cuando eras joven o más joven, incluso en el desarrollo como entrenador y cómo vas evolucionando. ¿Ha ido cambiando? Sí, muchísimo. Yo creo que antes, y quizás por la formación que tuve, ganar era, digo, como un gran entrenador en Estados Unidos dijo, no es lo más importante, sino lo único. De joven eso pasaba por mi cabeza todo el tiempo, ¿no? Cuando he ido madurando, aprendiendo, entendiendo que, por ejemplo, en toda mi carrera gané 3 títulos de liga en 14 años, entonces uno entiende que lo más común en el fútbol es la derrota. Entonces, acostumbrarte no acostumbrarte, sino saber digerir la derrota quizás resulta más importante que saber digerir el triunfo, ¿no? Sí. Entonces, el saber tomar de esa manera las derrotas como experiencias, como parte natural de la vida, del juego, el entender esa parte, yo creo que es vital hoy en día porque la derrota sí que puede generar mucha frustración de repente, ¿no? Y esa parte de el no aceptar la derrota o no canalizarla de la mejor manera, no tomarlo como una herramienta, como una motivación, como un aprendizaje, sí puede resultar muy frustrante en algunos puntos, porque me pasó, porque para mí resultaba muy frustrante perder una final de Conca Champions contra Saprissa con Pumas, o perder la Copa Sudamericana en la final contra Boca Juniors en Boca en penales.
penales, entonces sí que resulta una frustración muy, muy grande, ¿no? Y pues quizás la peor que me tocó vivir fue el ser eliminados por Argentina, por ejemplo, en el Mundial. Me tocó a mí marcar a Maxi y por supuesto que siempre te queda la espinita de que pudiste hacer algo, algo más en esa jugada, y entonces hoy en día lo puedo hablar de manera natural, no me afecta, pero hubo muchos años que me afectó muchísimo esa jugada, ¿no? El entender que, bueno, que sí, que quizás pude haber hecho más, pero que bueno, que fue un aprendizaje, y seguramente si se volviera a repetir exactamente la misma jugada, seguramente la tomaría de otra manera. Es así, pero sí que el saber administrar las derrotas y las victorias resulta vital hoy en día. Sí. No, y te agradezco que lo comentes, porque yo veo que muchas veces existe en el mundo del fútbol como que si te muestras vulnerable, eres débil. Y que yo veo que, y es más, me viene a la mente el documental del Man City cuando está Guardiola y él está expresando sus sentimientos, ¿no? Y dice, bueno, pues es que no sé. Y le preguntan, ¿cómo que dices que no sé? Pues es que no sé. Entonces muestra la vulnerabilidad más no debilidad, ¿no? Entonces, los que nos están viendo o escuchando, futbolistas, pues están pasando por, seguro les ha pasado, les va a pasar, en el que pierden un partido importante, fallan un penal importante, pierden la final. Tú, con la experiencia que has tenido, tú al verlos, ¿qué les dirías para que lo pudieran manejar mejor, de una mejor manera? Bueno, es difícil dar consejos, me resulta muy, muy difícil dar consejos. Quizás a veces también es como decía, la misma experiencia te va enseñando, ¿no? La misma experiencia de, pues sí, de fallar un penal o de fallar en una jugada importante. Por supuesto que esa parte de quizás quitar un poco el ego también, ¿no? De que, es que yo soy el mejor y yo tengo que hacer todo bien y yo puedo hacer esto, y un poco saber que somos vulnerables, ¿no? Saber que esa parte es así y que somos seres humanos y que fallamos y que nos equivocamos y que es parte natural del proceso de la vida, ¿no? Entonces, creo que a veces simplemente el atravesar por esas situaciones te va enseñando, ¿no? A veces de fuera se pueden decir muchas cosas, pero el estar ahí en ese momento es algo diferente, ¿no? Sí. ¿Y has notado que también ha cambiado la mentalidad del entrenador al formar o entrenar o dirigir jugadores? Te digo, mencionando a Guardiola, ¿no? Pero me viene también a la mente Klopp, que él en sus entrevistas y su filosofía es como que pues, es lo opuesto a muchos entrenadores, digamos que de la vieja escuela, ¿no? No sé si tú has empezado a notar eso y el efecto que puede tener en el jugador. Sí, muchísimo. Yo creo que ha evolucionado mucho. Creo que sí hay que marcar una gran diferencia entre el entrenador en etapa formativa y el entrenador de alto rendimiento, ¿no? O ya de primera división, digamos. Creo que debe de existir una clara diferencia en eso porque los roles son muy diferentes. Entonces, desde mi punto de vista, el entrenador en etapa formativa sí que tiene que ser cercano al jugador, sí que tiene que entenderlo, ponerse en sus zapatos, ponerse en la edad que tiene, pero también a veces tiene que ser muy exigente, ¿no? Y a veces tiene que ser muy crítico en ciertas cosas para mejorar y para sacar un poco esa parte de intensidad, de deseo, de motivación en el jugador. Y creo que quizás en el alto rendimiento ya hoy en día la tendencia es ser mucho más cercano al jugador, ser mucho más político, saber manejar más situaciones. ¿Por qué? Pues porque sobre todo los monstruos que mencionaste de entrenadores manejan jugadores de millones de dólares, que todos son millonarios, que todos son famosos, que todos tienen egos, que todos tienen cierta competencia hasta dentro del mismo equipo. Entonces saber manejar todo eso solo se puede hacer desde la cercanía, me parece, y desde el entender las situaciones de los otros, del ponerte en el lugar de los otros. La empatía resulta clave para mí en esos roles. Y sí creo que hoy en día el entrenador se prepara mucho más en esa parte de manejo de grupo y de cómo liderar desde un punto de vista a veces más en un plano más igualitario que en un plano superior, ¿no? Sí, algo que yo veo que la mayoría de la gente que está afuera o que tal vez todavía no está, tiene el contacto con los nombres grandes o personas que han logrado grandes cosas, automáticamente dicen, llegó ahí por suerte o lo que sea, ¿no? Pero me estaba ahora recordando de cuando nos conocimos ya hace algunos años, pero siempre, en tu caso, siempre has querido aprender más. Es algo que yo he notado muchísimo, que quieres aprender, que estudias, que viajas, que conoces, ¿no? Pero que estoy seguro que tal vez muy poca gente, solamente los que te conocen, ven eso, ¿no?
Pero ¿cuál ha sido tu experiencia, tanto como jugador y después como entrenador, de realmente pasar y decir, no, la única forma que puedo ser mejor es seguirme preparando? Sí, pues muchas cosas. Uno, soy muy curioso, ¿no? Me gusta mucho investigar, me gusta mucho, sobre todo las cosas que me interesan, ¿no? Obviamente, ¿no? De repente no soy tanto a lo mejor de leer cosas que a lo mejor no me interesan, no me llaman la atención, pero sí soy de investigar todo lo que me interesa y entonces escudriñar y llegar hasta, a veces hasta lo más profundo de ese tema que estoy con ganas de saber más, y en el fútbol me pasa así, ¿no? Un tema me lleva a otro y cuando me siento con amigos a platicar, hablo y hablo y hablo y hablo y discuto y pregunto y esto, investigo y sí tengo esa parte, ¿no? La otra es que sí, en mi familia en general, hay algo que nunca se ha permitido, que es la flojera y es la relajación. O sea, en mi casa, en mi familia, siempre fue el trabajar duro, el estar siempre en constante movimiento, el siempre estar haciendo algo, y eso me ha marcado mucho. Entonces sí soy de tratar de trabajar lo más que pueda durante todo el día, aprovechar todo el día. Si soy eficiente, mejor; si soy organizado, mejor, pero sí que me gusta mucho trabajar y disfruto mucho el trabajar. El día a día en Seattle Sounders es extraordinario. Trabajo prácticamente de 7 de la mañana a 6 de la tarde, 7. Dedico 2-3 horas a mi familia en la tarde para convivir un rato. Obvio, los días libres me gusta disfrutarlos en familia, pero los días de trabajo me gusta estar activo, preguntando, investigando, haciendo. Y sí, esa parte creo que ha sido desde siempre, desde jugador y ahora como entrenador mucho más. Sí. Me llama un poco de curiosidad, y es un poco regresando a unos años. Mucha gente te ha preguntado, ¿no? El penal que tiras de Panenka, ¿no? A mí lo que siempre me interesó es qué es lo que se estaba diciendo Gonzalo en el momento que estaba caminando para hacer eso, ¿no? Porque yo veo que eso es al final todos tenemos un lenguaje interno, ¿no? Y nos estamos hablando y nos decimos cosas, y a veces nos podemos apoyar o a veces somos el peor crítico, ¿no? Pero me llama mucho la atención si te puedes acordar, ¿no? Si no, no, pero sí, ¿qué era lo que te ibas diciendo, o si lo estabas visualizando o algo así? Bueno, es que, primero, que tiene muchas vertientes esa historia, porque, bueno, como muchas grandes historias o historias bonitas en mi vida, vienen de muchos lados, ¿no? Entonces, lo primero es que ese Panenka yo lo había practicado muchísimas veces. O sea, desde que yo vi a Totti en una Euro tirarlo así, me enamoré de esa jugada y la practicaba siempre que había una cascarita, que había un partido. En segunda división había antes un torneo de penales, no sé si todavía exista, y ahí lo tiré cualquier cantidad de veces. Una vez me lo pararon porque el portero me estudió. Odín Patiño, que era el portero de Pumas, le preguntó en la tanda de penales al portero y dijo, sí, es que lo vimos y que siempre lo tira así. Me esperó, pero yo lo había tirado, yo creo que unas 10 veces en partidos oficiales en esos torneos, y aparte pues seguido en entrenamientos y aquí y allá. Entonces no era algo que no hubiera practicado, no era algo entrenado y era algo que tenía completamente dominado. Después, la otra parte es que cuando viene la tanda de penales, Jorge Campos, me acuerdo que me fue a preguntar como 3 veces si lo quería tirar. Y yo le dije, sí, claro, la primera, ¿no? Y después regresó y me dice, ¿lo quieres tirar? ¿Estás seguro? Y le digo, sí, claro, sí, estoy seguro. ¿Quieres tirar? Sí. Viene la Volpe y me pregunta también, ¿quieres tirarlo? Y dice, sí, le digo, sí, claro, adelante. Y viene Jorge Campos y le digo, a preguntarme la última vez, le digo, sí, ya, porque yo te estoy... Le digo que sí, y yo hasta medio, le digo, ya te dije que sí 3 veces, ¿no? Entonces yo traigo un poco esa parte de, pues, cierta presión de ese lado de Jorge, ¿no? Y bueno, del cuerpo técnico, porque yo entendía que Jorge era el que como que me había puesto en esa lista y no quería defraudarle, ¿no? La verdad es que en ese momento no me pasaba por mi mente toda la repercusión y que todo México me estaba viendo y que mi familia, nunca me puse esa presión ahí. La presión inmediata fue la de Jorge y la de la Volpe quizás más, de tratar de no fallarles, ¿no? Cuando comienza la tanda de penales, una vez más me gusta mucho analizar las cosas y leer las situaciones, y noté que el portero de Germán Lux, el portero de Argentina, se estaba aventando casi siempre hacia el lado contrario, es decir, bueno, hacia el lado natural, el derecho, hacia el lado derecho del portero cruzado, el tiro cruzado, ¿no? Y entonces me pareció que en un par de ocasiones estuvo cerca de atajarle a mis compañeros y me tocó el penal número 5, ¿no? Y entonces, en cuanto comencé a ver eso por ahí del tercero,
comencé a estudiar y dije, no lo puedo tirar a mi mejor lado, que era el cruzado. No lo podía tirar así porque si se llegaba a adelantar un poquito más, me lo podía atajar y era un portero grande. Entonces dije, viene el Panenka, o sea, tiene que venir esta jugada que he hecho, que estaba seguro. Pero yo dentro de mí hasta me acuerdo que estaba mucho pensando y concentrándome en cada detalle de cómo iba a ejecutar eso. Sí. Entonces yo me acuerdo que dije, me voy a poner cara de nervioso, voy a poner así como si me pusiera muy serio, muy concentrado, solo viendo al balón, no voy a volver a voltear a ver al portero y voy a hacer esta cara así como de nervioso porque yo entendía la situación, sabía que él pensaba que era joven, que tenía miedo, que me mirara esto y en él nunca iba a esperar eso. Entonces así fue como yo me estaba preparando mentalmente, tratando de analizar hasta qué ángulo tenía que tomar, mi postura, concentrándome en cada paso que iba a dar después. Y así salió. Entonces yo cuando me veo en la tele, digo, qué buen actor soy, porque me veo muy nervioso y empiezo a ponerme serio y tal. Y pues sí que salió de maravilla, ¿no? Lástima que por supuesto que perdimos, pero el penal en sí salió de maravilla. Pues hasta la fecha de hoy mucha gente se acuerda de ello. Y pues nada, me cayó el 20 hasta cuando regresé y mi familia me enseñó el video. Me cayó porque, pues bueno, la narración y ver todo el estadio lleno, en ese momento me di cuenta de lo que había pasado, lo que había hecho, y pues fue un momento muy importante, ¿no? Mencionas, veo dos cosas, ¿no? Una, mucha gente dice, es que cómo yo puedo trabajar la confianza, ¿no? Y hay una tendencia que dice, no, pues la confianza la trabajas pensando positivo, ¿no? Yo digo, es que no es así, o sea, la confianza viene a través del trabajo, es el elemento esencial, ¿no? La práctica, las series y repeticiones, que como tú dices, y probablemente alguien que te ve de fuera dice, no, pues lo hizo, ¿no? Se arriesgó, pero era algo que tenías muy practicado a pesar de que parezca arriesgado, ¿no? Pero la segunda cosa que mencionas, el poder de adaptación, que yo veo que eso es esencial en el fútbol, ¿no? Que tienes que aprender a analizar, ¿no? El rival, la situación, la circunstancia y leer, ¿no? Tener ese juego dentro de ti, ¿no? Que es un poco lo que mencionas de al verlo a él y que empiezas un poco como a actuar, pero estás adaptando y en lugar de irte por la que normal harías, pues dices la Panenka, ¿no? Sí, yo creo que sí, que en ese sentido, digo, en muchos otros seguramente pasará, pero creo que la preparación y el tener un plan, ¿no? Por supuesto que siempre habla, como dices, que ajustar y que improvisar ciertos momentos, pero yo creo que hasta eso se trabaja, ¿no? Hasta eso se debe de trabajar, y los plan B, los plan C siempre tienen que estar en la mente tuya, pero sí que de acuerdo que la preparación es la que muchas veces te da la confianza, ¿no? Sí, y hablando un poco más de un jugador joven, ¿no? Que igual está entrenando y todo, hablando de esa preparación, ¿tú qué ciertas cosas notas que a veces ellos dan por hecho, ¿no? O que tú tal vez, incluso cuando eras joven, que tiene que ver con la preparación o la repercusión que puede tener una cosa que parece un detalle, pero que a la larga dices, eso hace una diferencia enorme? Pues sí, yo creo que en sí quizás la determinación en cuanto al trabajo duro y al trabajo serio, ¿no? Creo que esa parte yo noto hoy mucho en día en el jugador joven, en que quizás como que no visualiza que el fútbol es un juego de muchos detalles, ¿no? Entonces cada detalle, la diferencia entre un jugador que llega a primera y uno que se quedó en segunda, a veces es de este tamaño, y a veces resulta que el que se quedó 5 minutos más a entrenar, el que se cuidaba un poco más su peso, el que tenía dieta, el que esto, a veces resultan esas las diferencias, ¿no? En el alto rendimiento. Y pues ya de ahí ni te cuento para los que pudieron ir a Europa, los que no fuimos, me imagino que habrá detallitos que nos faltaron, ¿no? Entonces creo que de repente no visualizan la importancia de que, pues llegué tarde a entrenar, no importa. O, es que pues ayer fue un día fuerte y me fui de fiesta, no importa, estoy chavo, ¿no? Entonces como que me voy a recuperar, o esos detalles como que siento que lo dan por hecho y a veces piensan que la carrera es eterna, ¿no? Cuando eres joven, tienes 23, 24, piensas que falta mucho para el retiro, y la realidad es que el tiempo vuela, ¿no? Y en el fútbol vuela más, y entonces hay que aprovechar cada día, ¿no? Esa parte la tomé mucho de Hugo, que decía que siempre me acuerdo cuando estábamos en Pumas, decía que aprovecháramos el tiempo porque la carrera era muy corta, y que después cuando veías tu carrera para atrás era muy bonito ver todos los logros que habías conseguido, pero que la carrera para aprovecharse y para conseguir las más cosas posibles. Entonces esa parte a mí me quedó muy marcada, porque sí es verdad que
que hay que tratar de aprovechar el tiempo para, quizás no solo para conseguir, sino para siempre dar lo mejor de ti y tener más probabilidades de conseguir las cosas que quieres, ¿no? Sí. Esa parte a mí me quedó muy marcada con Hugo, y yo noto que hoy en día como que no todos tienen esa misma idea de la brevedad de la carrera futbolística. Sí. ¿no? Yo tengo, no sé qué tan cómodo te sientas de hablar de eso, pero el momento que nos conocimos fue un momento complicado en tu carrera, ¿no? Pero algo que a mí me impresionó de ti, y yo veo que esto les puede ayudar a muchas personas, no solo futbolistas, personas, que mucha gente dice, no, es que yo daría lo que fuera por ser futbolista, por ser entrenador en el extranjero, lo que sea, hoy que está mucho más de moda estar en la MLS, daría lo que fuera. Pero tú tienes una historia buenísima que es de México, ¿no? En Querétaro, y después de Querétaro es, bueno, ¿ahora qué hago, no? Y me acuerdo que ahí fue donde nos conocimos, pero que tú hiciste un proceso muy complicado para jugar en el Seattle Sounders. Todavía me acuerdo, lo estaba hablando con Grant la otra vez, y le decía, es que Gonzalo, o sea, se echó de cabeza, o sea, dijiste, lo voy a hacer, y te tragaste el ego, te tragaste los mundiales, todo eso, y literal, pues estuviste con el equipo, creo que fue casi un mes, Sí. para poder quedarte, y a mí eso me impresionó, te lo digo, o sea, yo lo veo como algo muy positivo, ¿no? El que tú estabas tan determinado en que funcionara, que bueno, funcionó y funcionó muy bien, y bueno, que quedaron campeones también. Después como entrenador quedas campeón recientemente, y lo veo hacia atrás y digo, pues es que sí diste lo que era necesario, ¿no? O sea, pagaste tu derecho de piso en un momento muy complicado en donde otros hubieran tirado la toalla, hubieran dicho, no, pues eso yo ya no. Sí, pues sí, la verdad es que sí, fue un momento complicado, fue la parte de mi carrera donde comenzó pues quizás a bajar un poco mi rendimiento, o también comenzaba a sentir muchas molestias ya físicas, ¿no? De hecho, terminando el torneo de Querétaro, donde yo había jugado casi todos los partidos bajo medicamento y con anestésicos para aminorar el dolor. Sí. Al terminar el torneo con Querétaro me opero, porque ya era bastante fuerte la lesión, y me opero en Guadalajara, y pues obviamente me quedo sin jugar, sin equipo, sin contrato, y pues nos fuimos a vivir a nuestra casa en Puebla, y ahí es donde te conozco y comienzo a rehabilitarme, y poco a poco pues esa decisión, ¿no? Donde yo pues ya con 2 hijos pequeños, esposa, pues comienzas a decir, bueno, ¿y ahora qué, no? Ya Sí. puede ser que el fútbol se acabe, y si se acaba, pues bueno, creo que estaba satisfecho hasta ese momento con mi carrera. Decía, bueno, creo que me ha tocado vivir cosas muy bonitas en el fútbol, y si hasta aquí es, ¿no? Y estaba como preparado también como para dar el siguiente paso que tenía en ese momento en mente. Pero en eso me comenzó el gusanito de volver cuando me empecé a sentir bien físicamente, obviamente me volvió el gusanito de estás muy joven, ¿por qué te retiras? ¿Por qué esto? Y es donde nos conocemos, me das quizás esa oportunidad o esa idea que nunca me había cruzado por la mente de venir a Estados Unidos. Y pues bueno... Digo, que tú hiciste toda la chamba, ¿eh? Tú te la rifaste. Sí, bueno, pues al venir y tal, pero obviamente pues la conexión y la idea fue tuya, ¿no? Yo nunca siquiera me había cruzado es más, ni siquiera, la verdad, sabía exactamente cómo era Seattle, lo que había interesante en Seattle. Conocía muy poco de Seattle, sabía dónde estaba geográficamente, pero sabía muy, muy poco, ¿no? Entonces... vino ese proceso de tomar la decisión y decir, bueno, pues si vamos a ir a prueba, porque fue a prueba, ¿no? Como tú dices, sí, un proceso ahí medio duro de aceptar el ir a prueba a un equipo, ¿no? Después de toda una carrera. Sí fue difícil, pero al final dije, bueno, pues si vamos a ir a esto, es ir con todo, ¿no? Sí. No es ir a medias, porque tampoco voy a ir a perder el tiempo o hacerle perder el tiempo ni al equipo ni a mi familia. Y pues sí que fuimos. No tardamos tanto, fue yo creo que como 2 semanas en que nos pudimos arreglar, y de que estuve entrenando con el equipo. Les inquietaba, ¿no? Ahora me comentan, les inquietaba un poco que venía de inactividad, ¿no? Que venía de 6 meses bueno, y operado y tal. Ese era su mayor miedo, y físicamente les preocupaba que en una liga con tanto viaje, que jugábamos en cancha artificial, pues pudiera ser constante, ¿no? Afortunadamente todo se dio. Ese año no conseguimos la liga, pero conseguimos la Support Shield, que es como el super líder de acá, pero en todo un año, lo cual creo que a veces está más meritorio, ¿no? Que la liga.
y nos fue muy bien. La verdad, encontré un club que primero que nada me dio la oportunidad y estoy eternamente agradecido con Seattle por eso. Y después pues una gran organización con grandes seres humanos y pues heme aquí, ¿no? Ya llevo 5 años en la organización, 3 como entrenador, 2 como jugador, y pues feliz de la vida. Me cambió la vida, me cambió la perspectiva. Mi familia y yo vivimos sumamente felices en Seattle. Y pues sí, son de esas oportunidades que a veces la vida te presenta, ajustarnos, ¿no? A los tiempos, a las oportunidades, y de ahí saber decidir y saber tomar buenas decisiones, ¿no? Sí, y perdón que vuelva a hacer énfasis, pero los que nos están escuchando, yo creo que aquí lo que es clave es cómo tú, en una situación tan complicada, realmente tenías la determinación y dejaste todo a un lado, dijiste voy por esto, ¿no? Y eso yo lo veo esencial, porque muchos piensan que no, una mente ganadora es cuando levantas un trofeo, ¿no? Y la mente ganadora se muestra cuando estás en el piso tirado, lleno de lágrimas, de tierra y así como perro pateado, ¿no? Y te lo digo, me impresionó muchísimo, de verdad, y que yo espero que alguien que esté escuchando o viendo esto, pues que de alguna manera pueda darse cuenta que todos en algún momento pasa por una situación difícil, pero ahí es en donde se nos pone a prueba, ¿no? Realmente qué tanto quieres algo o no. Sí, eso pasa también, por ejemplo, como entrenador, a veces te gusta ver al jugador en situaciones complicadas para saber qué tan fuerte mentalmente es, ¿no? Entonces a veces incluso en ciertos entrenamientos pones ciertas trampas y dices, es que voy a poner esa situación donde sé que de antemano va a fallar, pero quiero ver su reacción. Sí. Entonces esa parte mental del salir adelante creo que es vital hoy en día. Entonces saberse ajustar y esa parte sí creo que es fundamental hoy en día, ¿no? Sí. Hablando un poco del club, no tanto de cosas que no tienen nada que ver con esta conversación, pero algo que tiene muy interesante el club para que los que estén escuchando, viendo, es que el club desde que está en la MLS siempre ha pasado a los playoffs, es decir, a la liguilla, y creo que son 11 años, si no me equivoco, algo así. Eso es algo muy extraño en el mundo del fútbol, que tienes que calificar a una liguilla, ¿no? Siempre están ahí, y es o en finales, o ganan la final, o no se gana, pero quedan en segundo lugar. Pero tú, ¿qué notas en la mentalidad de la organización que ha afectado o que tiene injerencia o influye en eso, ¿no? Porque te tocó como jugador y te está tocando como entrenador. Cambian jugadores, hay movimientos en el cuerpo técnico también, pero el equipo ahí sigue, ¿no? Sí, yo creo que tiene mucho que ver con la forma en cómo está constituido el equipo, la exigencia que existe, ¿no? Existe una exigencia muy alta por los resultados, por el dar siempre lo mejor. Creo que esa parte siempre la he notado. La realidad es que Seattle, si bien no tiene el dinero quizás que tienen otros clubes hoy en día, ¿no? Que gastan muchísimo dinero en jugadores, siempre hemos tenido muy buenos cuadros, ¿no? En mi época, cuando yo llegué, pues me tocó, por ejemplo, con Obafemi Martin, extraordinario futbolista, con Jimmy Traore, que hoy en día es también auxiliar con nosotros, que jugó en Liverpool, ganó la Champions League con Liverpool, con Clint Dempsey, por ejemplo. Entonces, si bien, pues quizás nunca hemos traído a un Beckham o a un Ibrahimovic o a un Wayne Rooney, pues siempre hemos tenido jugadores muy importantes y de gran nivel, pero sobre todo que siempre se busca que el ADN del jugador que llega a Seattle sea un jugador con hambre, con deseos, con dedicación, con ganas de trascender. Entonces, pues hoy en día tenemos a los Nico Lodeiro, a los Raúl Ruiz Díaz, ¿no? A los Stefan Fry. Entonces son jugadores que todos dan todo de sí, y esa parte yo creo que es la constante para que el Seattle, de hecho nos acaban de nombrar el equipo de la década, ¿no? En los últimos 4 años hemos llegado a 3 finales y hemos ganado 2, entonces ha sido un trabajo en conjunto muy interesante, pero yo creo que esa parte de escoger bien a la gente y el tener jugadores con ADN ganador y sobre todo con determinación y con entrega a la profesión, ¿no? Sí. Un tema que yo veo que no hemos tocado, pero veo que es importante también, es tu entorno. Veo que tu entorno siempre te ha rodeado de personas que buscan tu bien, ¿no? Desde por ejemplo, la importancia de la familia, ¿no? Porque puedes tener el fútbol, pero si el entorno no te ayuda, yo veo que eso le afecta muchísimo a futbolistas, ¿no? Sí, es cierto. Yo creo que sí tienes toda la razón. O sea, sí creo que es mucho el entorno, pero también creo que es
la motivación y la determinación es intrínseca, ¿no? Creo que es de adentro hacia afuera y es de uno, ¿no? Puedes tener el mejor entorno, pero si no quieres también resulta al revés. De acuerdo, sí que en ese sentido soy muy afortunado porque tengo familia que ha sido siempre mi apoyo, mi soporte, motivación, pues mis hijos, por supuesto, ¿no? Mi esposa, el deseo de hacer de mis hijos personas de bien, es siempre como la gran motivación que tengo para tratar de hacer las cosas bien. Amistades que siempre me han apoyado y me han tratado de guiar por el buen camino, por las buenas conductas, por el camino profesional, que me dan consejos cuando medio te quieres desviar, te saben jalar. Y esa parte he sido muy afortunado, por supuesto, pero sí creo que al final es dentro, ¿no? Es lo que traes dentro, es quizás la parte más importante en ese sentido. Sí. Una última pregunta. Y esta es, cada quien tiene su definición, pero de alguna forma pues a nosotros nos ha ayudado porque no sé, considero que llama la atención, pero es la frase cero excusas. ¿Tú qué significado le darías a una frase como cero excusas? Pues yo creo que eso, ¿no? Hablábamos un poquito, ¿no? Del trabajo y la parte esta de la preparación, de que al final la confianza viene de la preparación. Creo que es eso, ¿no? Cuando estás al 100% preparado, pues no hay excusas, ¿no? Y esa parte es un poco la parte que te decía, ¿no? El trabajar y el que estudies hasta el plan B, plan C, plan D, porque pues, en el fútbol es un deporte que cambia constantemente los escenarios dentro del mismo juego. Entonces tienes que siempre saberte adaptar y reconocer las circunstancias, pero si no estás preparado, pues vas a poner siempre excusas, ¿no? Y vas a poner siempre a otras personas como culpables y no a ti por no haberte preparado al 100%. Y creo que es una frase que me gusta mucho porque habla de muchas cosas. Yo creo que es una frase muy profunda porque habla de muchas cosas y le puedes dar muchos sentidos, aunque para mí el principal es la preparación al 100%, ¿no? Para poder sortear cualquier dificultad. Sí, buenísimo. Pues muchas gracias, Gonzalo. No, pues gracias a ti, Pepe, un gusto.